¿Cuál es el mejor dibujo animado de todos? Pues la verdad no voy a hacerles perder tiempo. Nos vamos directo a IMDb, el sitio con más autoridad en internet cuando se trata sobre estos temas, y nos vamos directo al apartado del ranking de las mejores series. Si bajamos un poquito, vamos a ver que, cuando se trata de dibujos animados, la primera en entrar al top de las series mejores valoradas es Avatar, la leyenda de Aang. Así que, voilà, eso es todo, ¿no? Bueno, pues no tan así. Si buscamos a, por ejemplo, Los Simpsons, una de las series más galardonadas, populares y queridas en todo el mundo, nos vamos a dar cuenta de que se encuentra acá, en el top 98 del ranking, debajo de otras grandes obras de la animación como lo son Bluey y el perrito azul y la serie donde sale Pickle Rick. Ok, bueno, en defensa de IMDb, los Simpsons llevan muertos más de 15 años, así que un toque se entiende. Pero eso nos abre una nueva pregunta. ¿Bajo qué métricas podemos medir a los dibujos para encontrar al mejor de todos los tiempos? Esto nos complica la situación muchísimo más, porque nos damos cuenta de que distintas series superan a otras series en ciertas métricas específicas. Por ejemplo, Hora de Aventura tiene un world building que le pasa el trapo a Bob Esponja, pero Bob Esponja tiene una influencia en la cultura popular con la que Hora de Aventura solo puede soñar. Si sumamos esto al hecho de que, inevitablemente, toda opinión sobre cualquier obra de animación es completamente subjetiva, influenciada por la nostalgia, y que para algunas personas Gravity Falls es una obra maestra y a mí, sencillamente, no me gusta, entonces llegamos a una conclusión. Es imposible decir con total seguridad cuál es el mejor dibujito de todos los tiempos. Cada quien va a tener una opinión totalmente distinta ante esta interrogante. Para mí, la respuesta siempre va a ser Bob Esponja, pero para otra persona puede llegar a ser un show más y para otra persona puede llegar a ser BoJack Horseman. ¿Y quién es autoridad como para decirle a alguien que sus gustos en dibujitos están equivocados? Bien, quiero dejar esto totalmente en claro antes de empezar con el tema principal del video, porque estoy a punto de compartir mi opinión puramente personal sobre la que yo considero una obra irrepetible de la animación. Verán, soy firme creyente de que si nos ponemos a elegir distintos tipos de métricas, distintas series van a salir a flote o hundirse dependiendo de cuál estemos hablando. Pero si hablamos de la identidad y la esencia sobre lo que significa ser un dibujo animado, entonces solo uno puede alzarse con el título de campeón y como el mejor de todos los tiempos. Porque el increíble mundo de Gumball entendió mejor que cualquier otra serie de animación lo que de verdad significa ser una obra de animación. Y es por eso que para mí nunca habrá otro show como Gumball. El increíble mundo de Gumball. Nuestra historia comienza en la mente de un productor franco-británico muy poco conocido, Ben Bocquelet, el cual se había graduado de la École des Métiers du Cinéma d'Animation de Angoulême, en Francia, y tras licenciarse, se mudó a Londres en busca de su primer empleo, el cual lo terminaría encontrando en el año 2003 en los estudios ACA, un estudio de animación especializado en hacer publicidad. Durante su tiempo libre y fuera de su trabajo, se dedicaría a dos mini proyectos personales. Por un lado, el cortometraje de 3 minutos The Hell's Kitchen, en el que él mismo fue creador y director. Y luego, en The Little Short-Sighted Snake, donde serviría como diseñador principal. Ya de entrada, podemos notar un contraste masivo entre sus dos obras principales, siendo The Hell's Kitchen una obra de tragicomedia donde todo Nueva York empieza a perder la vida debido a distintos accidentes, y The Little Short-Sighted Snake una obra mucho más apropiada para un público infantil,
con sus diseños coloridos, amigables y en general algo más tranquilo que su anterior obra. Desde aquí ya podemos ver algo, y es que Ben es una persona muy adaptable a la hora de animar, y no tiene ninguna molestia en pasar de un estilo a otro completamente distinto. Y no solo eso, sino en hacer todo lo posible para que ese estilo destaque en la producción. Recuerden esto porque va a ser muy importante en unos minutos. Si bien ni uno de estos dos trabajos le traería demasiado éxito, sería suficiente para plantar una pequeña semilla que brotaría un par de años más tarde. Ya que cuando dejó de lado la publicidad animada, el jefe de Ben le recomendaría probar su suerte en Cartoon Network, que había abierto una nueva sede en Londres y que seguramente estaría buscando gente talentosa como él. Ben fue contratado con relativa facilidad por el estudio, y desde entonces serviría como apoyo para distintos proyectos del canal, hasta que en una ocasión le ofrecerían la oportunidad de probar suerte con un piloto para una serie totalmente nueva. Y de esa oportunidad nacería Gumball. Una serie que, como muchas otras en Cartoon Network, empezaría siendo un concepto para Adult Swim, pero que luego de algunos retoques mayores entraría en la franja apta para todo público. El cambio más importante sería la trama, ya que la idea original de Ben era tener a un grupo de personajes de distintos tipos de animación internados en un reformatorio para dibujos animados, luego de ser eliminados de sus programas originales. Lo cual, irónicamente, le resultó demasiado deprimente a los productores de Cartoon Network, así que su idea fue rechazada. Y para alguna historia ordinaria, ese ya sería el final. Pero hubo algo que le llamó demasiado la atención a los productores y que le daría una segunda oportunidad a Ben: la enorme y variada mezcla de distintos tipos de animación y lo atractivo que se veía en acción. Lo normal en ese entonces era que un animador se especialice en un solo estilo de animación y construya su obra alrededor de ese estilo. Lo que hizo Ben fue especializarse en un extenso número de estilos y plasmarlos todos en su serie. Stop motion, tradicional, ordenador, imagen real, todo. Y lo que en alguna otra serie sería un capítulo especial, en Gumball sería la norma. Era una idea demasiado buena como para dejarla ir así como así. Así que los productores le dieron una segunda oportunidad a Ben, el cual se puso manos a la obra en cambiar totalmente la trama de la serie, y al final terminaría volviendo a Gumball una sitcom más familiar, con un enfoque mucho más infantil, muchísimo más colores y convirtiendo el reformatorio en una escuela. Los productores que anteriormente habían rechazado la idea le dieron luz verde, y luego de estas revisiones, El increíble mundo de Gumball se estrenaría en Cartoon Network en mayo del 2011, y a lo largo de 6 temporadas se cimentaría como un éxito masivo y una de las series más populares y queridas no solo de Cartoon Network, sino de la animación en general. Y es que en realidad, ¿cómo no serlo? La estética de Gumball es una locura total, en el sentido de que mezcla tantos elementos de tantas ramas distintas y logra hacer que quede tan natural que a lo mejor ni te diste cuenta de todo esto hasta que yo te lo hice destacar. En base únicamente a la estética de Gumball, ya podemos comprender gran parte de su éxito, porque, como dije al principio, no existe otra obra de la animación que mezcle tantos estilos en todos sus capítulos todo el tiempo. Y es por eso que, en mi opinión, ninguna otra obra explotó tanto los recursos del medio de la animación como lo hizo Ben Bocquelet con Gumball. Pero, claro, una animación muy bonita y original puede darte mucha sustancia, pero no es suficiente como para volverte una obra irrepetible. Si mañana me ganara la lotería y decidiera hacer un show con todos los estilos de animación habidos y por haber, entonces, ¿sería lo mismo que Gumball? ¿Estaría en el mismo estatus? Claro, probablemente sería muy bonita y llamativa y tal vez tenga la atención de algunas personas,
pero no sería suficiente para alcanzar el éxito masivo que tuvo Gumball. Y es que la estética es tan solo una de las piezas que Ben utilizó para crear una obra que entendió perfectamente todo lo que conlleva ser un dibujo, ya que esa estética tan innovadora no llegaría muy lejos si no era complementada por otra cosa igual de innovadora. Así que por favor, permítanme explicarles por qué el humor de Gumball me parece de las mejores cosas que se han visto en toda la historia del medio. El humor más clásico cuando nos referimos a los dibujos animados entra a lo que la mayoría se refiere como Cartoon Logic o Toon Force, en el que nuestro protagonista aprovecha el hecho de que es una animación para lograr hazañas que desafían todas las leyes de la física, como si se tratase de algo tan simple como levantar un dedo. Muchas veces valiéndose de engaños, trucos y hasta el entorno mismo con tal de llevar a cabo dichas acciones. Ejemplos de obras construidas en base a este humor hay montones, y forman lo que algunos llaman la época dorada de la animación, con series como Looney Tunes, Popeye, Tom y Jerry y otros tantos. A medida que avanzó el medio, se empezó a experimentar con otros estilos y con un nuevo sentido del humor, que si bien seguía sin ser realista, ya no usaba tantísimo de la Toon Force como se había hecho hasta aquel entonces. Fue en ese momento cuando Cartoon Network, que en ese entonces todavía era un canal bastante joven, daría comienzo a lo que se conoce como su primera generación, con programas ultra icónicos como Johnny Bravo, Coraje el perro cobarde, Ed, Edd and Eddy, Las chicas superpoderosas y Las sombrías aventuras de Billy Mandy. A medida que estas obras se fueron produciendo, se podía notar que una cierta tendencia iba ganando fuerza con el paso de los años y la llegada de nuevos creadores. Ese deseo de dejar un poco de lado la Toon Force que caracterizó a la Edad Dorada y en parte a la primera generación, y tratar de valerse de un estilo un poquito más realista, que ya no se base totalmente en ver de qué forma se podían violar las leyes de la física, sino en qué clase de situaciones bizarras se podían presentar sin romper las reglas del mundo establecido. Este tipo de humor no tiene un nombre en sí, pero por el bien del video vamos a llamarlo solo Silly Settings. Y mientras fueron pasando los años, dejaron de volverse una tendencia y se volvieron la mayoría dominante en las generaciones posteriores. Ejemplos perfectos sobre esto son Un Show Más, Hora de Aventura, Steven Universe, Clarence y Escandalosos. Que sí, que suena muy raro poner a Un Show Más como un ejemplo de un dibujito realista, considerando que este es el programa en el que Mordecai y Rigby pueden empezar queriendo acomodar unas sillas y terminar peleando contra el mismísimo diablo versión gamer. Pero tienen que entender que cuando hablo de realismo, no me refiero a realismo de la vida real, sino al hecho de respetar, otra vez, las leyes establecidas por el mundo del show. Y que ni en el capítulo más alocado de Un Show Más se violan tanto las leyes de la física como en el capítulo más tranquilo de Tom y Jerry. Para que se entienda bien a qué me refiero, creo que lo mejor sería ponerlo en un espectro de este tipo. Por un lado, tenemos a las series que basan gran o la totalidad de su humor en el Toon Force. Y por el otro, tenemos a las series que basan gran o la totalidad de su humor en las Silly Settings. No es un espectro 100% acertado, pero sirve para ilustrarnos lo más claramente posible. Ahora, la pregunta del siglo. ¿En qué lugar de este espectro entraría Gumball? Pues, como algunos quizá ya se están imaginando, Gumball se encuentra en el centro absoluto. En el sentido de que toda la serie construye su humor en base al Toon Force y al mismo tiempo también lo hace sobre las Silly Settings. Y esto es algo súper complicado de explicar, así que voy a hacer lo posible por ser breve. Pongamos de ejemplo el capítulo de la 4ª temporada, El autobús. Hola chicos. ¿Por qué las caras largas? ¿Están deprimidos? 1. Su cara es larga porque trató de estirar la piel para vernos demasiado viejos para ir a la escuela. 2. Mi mamá no nos creyó. Y 3. Sí estoy muy deprimido. Alto. ¿Vieron eso? Sí, eso.
Gumball estiró su piel al punto de parecerse al perrito Droopy con tal de no ir a la escuela. A simple vista, esto no es nada especial, pero imagínate cómo sería si en un show más Rigby hiciera algo similar, estirando su rostro de esta forma para convencer a Benson de que está enfermo nada más empezar el capítulo. Probablemente algo así pueda pasar en las primeras temporadas, si Rigby consigue una pócima mágica por internet para fingir una enfermedad o algo así. Véase el capítulo de Amiga Pared para un ejemplo parecido. Pero ese sería el conflicto principal del episodio, no solo un pequeño chiste. Y este ejemplo específico de la cara es un ejemplo súper tranquilo de la Toon Force en Gumball. Estoy seguro de que si se ponen a recordar o ven algún capítulo random de la serie, van a ver precisamente a qué me refiero en ejemplos mucho mejores. Pero por ahora, a este chiste lo vamos a poner en la sección de Toon Force del espectro. Volviendo al capítulo del autobús, inmediatamente después de eso, Rocky les propone la idea de no llevarlos a la escuela, y claramente Gumball está emocionado. Pero Alan, que fue establecido como un santo y un faro moral en la serie, explica que en realidad deberían ir a la escuela porque es muy importante. ¿Alguien más quiere ir a la escuela? No. Gumball acaba de matar a uno de sus compañeros. Y da risa. Obviamente, en su momento no lo piensas demasiado, porque no tiene nada de raro para el estándar del show. Pero esto es justamente porque las reglas del universo establecido así lo permiten. Y otra vez, este es solo un ejemplo aislado. Chistes o escenas enteras que se aprovechan de las reglas establecidas para cientos de personajes están esparcidas a lo largo de todo el show. Más adelante en el mismo capítulo hay otro gran ejemplo y demuestran una y otra vez lo creativo del equipo de escritores de Gumball, que cuando te pones a prestar un poco de atención al nivel de entendimiento que tienen sobre estos cientos de personajes, es una cosa de no creer. Este chiste lo podemos meter en el medio del espectro, porque si bien es una situación bizarra y extraña, queda totalmente natural a ojos del público, porque no viola las leyes del universo establecido. Avanzamos todavía más en el capítulo y ahora los padres de los niños están tratando de darles una lección robando, entre comillas, el autobús. Referencia a Breaking Bad. Y Richard hace esto. ¿Forzado a usar esto? ¡Es un maletín! No, más que eso. ¡Es un maletín que hace tic-tac! No, más que eso. ¡Es una... No, menos que eso. Oh, sí, estamos legalmente obligados a decir que no es una de esas. ¡Ay, cielos! ¡Tiene una voz! El humor en esta escena no radica en la Toon Force, sino en lo hilarante de la situación en la que están, porque para la audiencia es obvio que estos son sus padres tratando de enseñarles algo. Incluso Gumball lo recalca, pero para sus compañeros esto es imposible y están súper metidos en este papel de secuestrados, incluso haciendo planes sobre cómo rescatar al colectivo de estos criminales, por más que Gumball diga una y otra vez que esto no es así. Y luego llega la policía para darles el dinero que pidieron por el rescate y... Eso les dolerá a los contribuyentes. Hace 6 minutos, Gumball estaba quejándose por no querer ir a la escuela. Y ahora, el colectivo escolar está secuestrado por sus padres mientras son perseguidos por la policía. Y todo esto mientras Rocky sigue manejando. Y lo mejor es que este no es el clímax del capítulo, pero creo que ya se entiende perfectamente a qué es lo que me refiero. Silly Settings. Gumball dominó los dos espectros del humor en los dibujos animados y los explotó a más no poder. Ni siquiera el hecho de que Elmore en sí tenga reglas tan permisivas lo detiene de meter un capítulo extremadamente Toon Force cada tanto y hasta construir parte de su mundo en base a eso, como por ejemplo en el vacío, la tierra de las cosas que nunca debieron existir, que por cierto también es el lugar de nacimiento de uno de los antagonistas principales de la serie. Incluso en el capítulo final, la Inquisición, toda la trama gira alrededor de un superintendente malo queriendo arrebatarle su carácter de dibujo animado a los personajes de la escuela. Y la forma de derrotarlo es usando las reglas de los dibujos animados y recordando a sus compañeros que efectivamente son dibujos animados. Es maravilloso. Sin embargo, esto no es todo. Gumball
dominó todo lo que es ser un dibujo animado. De eso por lo menos ya podemos estar seguros. Desde la estética hasta el humor y las tramas que se construyen a su alrededor, Gumball dominó todo lo que había que dominar en cuanto a la dimensión animada. Pero habiendo dominado todo eso, quedaba por dominar otra cosa. El más allá de todo lo que es ser un dibujo animado. Y nuevamente, Gumball cumple con creces este apartado. ¿Te está gustando el video? ¿Sí? Pues recuerda darle like y suscribirte en caso de que aún no estés suscrito. Por favor. También me sería de mucho apoyo que me sigas en Instagram. Le aposté a un amigo que podría llegar a los 10.000 seguidores antes de fin de año y voy perdiendo. Finalmente, si quieres ayudarme de forma monetaria, puedes considerar volverte un miembro del canal y tener beneficios exclusivos como acceso a mis directos a un precio accesible. Muchas gracias por unirte a este culto de personalidad y sigamos. El meta es un término que se hizo bastante popular en las últimas décadas, ya sea por los campeones de LoL, por esa plataforma de Zuckerberg que seguramente todo el mundo sigue usando, o en general al hablar de ciertas series o películas. Pero, ¿qué es el meta específicamente? Pues cuando hablamos de obras de ficción, que es lo que nos interesa a nosotros, nos vamos a encontrar con algo llamado metaficción, que es un estilo de obra en el cual la propia obra sabe que es una obra. Es decir, está consciente de su carácter como un trabajo de ficción. Y si bien esto no suele presentarse como conflicto principal, sí suele ser usado para darle una dinámica distinta y divertida a las obras que pertenecen a dicho género. La chicha con estas historias es que le da una libertad creativa a los escritores de hacer casi lo que ellos deseen, porque les deja jugar con la frontera imaginaria entre una obra y la realidad en la que vivimos. Ahora, cada tanto tiempo, los dibujos animados suelen darse una pequeña libertad con esto para contar uno que otro chiste de metaficción, o en algunos casos directamente agregarlo a su arsenal en cuanto al humor. De paso aprovechando para hacer algún comentario satírico al mundo en el que vivimos. Pero esto es más común en las obras como Family Guy, South Park o Los Simpsons. Y en parte es entendible, porque en un programa para niños es muy difícil que el público pueda entender estos comentarios satíricos. Gumball es un show para niños en donde se hacen estos comentarios satíricos. La metaficción en Gumball es uno de los elementos principales en su humor, que mezclado al Toon Force y al Silly Settings, le da a Gumball un entendimiento de la realidad con el que programas como Un Show Más, Hora de Aventura y hasta me atrevo a decir que Bob Esponja solo pueden soñar. Pero lo que hace realmente especial a la metaficción y sátira en Gumball es que apela tanto al público infantil como al público más adulto. Los chistes van desde cosas simples como lo exagerado que pueden ser nuestros padres cuando se trata de la tecnología, hasta tramas enteras en donde el punto es decir algo sobre la sociedad moderna, como el internet o The Shipping. El capítulo en español se llama La Ficción, pero el título en inglés pega muchísimo mejor para los temas del fanfiction y los fandoms tóxicos que toca el episodio. Porque sí, Gumball le dedicó todo un capítulo a la cultura de los fanfics y a los shippeos de internet. Extremadamente recomendado, 10 de 10 y GOT. Este nivel de metacomentario, extremadamente inusual para un programa destinado a público infantil, le dio a Gumball el estatus de lo que yo llamo meme show. En el sentido de que si te pones a hacer scrolling en Instagram, TikTok o alguna otra plataforma, es muy, pero que muy probable que te encuentres con algún meme que tenga que ver con Gumball. No le llega a los talones al nivel que tiene Bob Esponja y tampoco está cerca de hacerlo, pero sigue siendo uno de los únicos shows para niños que puede vanagloriarse de este título. Y es que el entendimiento que tuvo Ben y su equipo de escritores como para entender fundamentalmente que su audiencia algún día iba a crecer, le dio la habilidad de generar una serie aparentemente para niños que vaya conectando con ellos a medida que crecen y van adquiriendo nuevos conocimientos que antes no tenían. Conocimientos que van desde referencias históricas hasta videojuegos, películas o series, comentarios satíricos sobre personas adultas, sobre la infancia, la adolescencia, el internet en general y un montón de cosas más.
hay todo un capítulo en el que Darwin se vuelve un dictador fascista que busca la seguridad total de todos. Y otro capítulo en el que Gumball y Darwin cambian algo en la historia y por un momento toda su clase habla en alemán, dando a entender que Adolfito ganó la guerra. Sin contar esas veces que Gumball se hizo full meta y lo llevó todo al siguiente nivel. Como esa vez que contrataron a Studio 4C, el estudio de anime encargado de reanimar las películas de Berserk, para animar una pelea usando un estilo único que no volveríamos a ver en toda la serie. O como cuando Ben y su equipo se dieron cuenta de la existencia de una copia china de Gumball. Porque sí, los putos chinos hicieron una copia barata de Gumball, llamada Miracle Star, en donde copiaron a todos los miembros de la familia Watterson, menos a Anaïs porque... ya saben. Comunista. Y Gumball le dedicó todo un capítulo a reírse de esto. O como cuando el famoso youtuber de Minecraft, Dream, apareció en la serie y peleó con Gumball en internet porque... Ah, un momento, por favor. ¿Sí? Ajá. ¿Qué? Oh. Wow, pero... Oh. Ok, bueno, está bien. Bueno, me informan que eso último en realidad no fue un capítulo... Y de hecho el actor de voz de Gumball sí que tuvo un mega escándalo mediático con Dream por Twitter. Sí, qué locura. Pero volviendo al meta de Gumball, no saben el placer que me dio volver a ver estos capítulos de cuando era chiquito y descubrir estos chistes y referencias y cosas que a mis 12 años sencillamente era incapaz de entender. Pero que ahora, con 18 años, un poco de conocimiento en cultura y en general, una mente mucho más madura, podía apreciar todos esos increíbles detalles que en mi infancia habían escapado a mi comprensión, y valorar el trabajo y el genio creativo que estos maestros habían metido en su obra. Y entonces me di cuenta de otra cosa. Más específicamente, me di cuenta de algo, cuando volví a ver el capítulo de la tercera temporada titulado Los niños. La trama es bastante simple. Seguramente algunos la recuerdan. El capítulo empieza en el baño de los Watterson. Richard está tomando una rutina de skincare y para probar la efectividad de la misma, le pide a Gumball y Darwin que adivinen su edad. Los niños no se lo toman muy en serio, así que empiezan a hacer bromas con la edad de Richard y, posteriormente, la de Nicole. Luego de eso, su madre los reta asegurándoles que nadie se mantiene joven por siempre y que ya verían lo que se siente cuando les toque a ellos. Ni Gumball ni Darwin se toman muy en serio el reto, puesto que, según ellos, siempre han sido jóvenes y siempre van a serlo. Sin embargo, no tardan en darse cuenta de que hay algo malo con sus voces. Es mucho más grave que de costumbre. Al final, deciden que sus voces solo están rotas y tratan de ignorarlo y seguir con su día, pero su voz solo empeora más y más. Al final, deciden ir al doctor para ver qué era lo que estaba pasando y rápidamente les dan el diagnóstico. No es que sus voces se hayan roto, es que están creciendo. Y naturalmente, como cualquiera que entra en la pubertad, sus voces empiezan a experimentar un gran cambio. A partir de ahí, Gumball y Darwin empiezan a lamentarse que su niñez se está yendo y deciden aprovecharla al máximo antes de que se termine, por más que el paso del tiempo sea inevitable. Sin embargo, cuando llegan al final del episodio se dan cuenta de que ellos son el 1% de las personas que nunca crecen, porque como son personajes de dibujos animados, entonces nunca van a envejecer. Vi este capítulo por primera vez cuando tenía apenas 9 años en el 2014. Ahora, 10 años después, en el 2024, estoy a punto de tener 19 años y volví a ver este capítulo. Y me pegó muy fuerte. Verán, Gumball es una serie de dibujos animados que entendió a la perfección todo lo que significa ser un dibujo animado y ser más que un dibujo animado. Pero al fin y al cabo, sigue siendo un dibujo. Una serie para niños. Y Gumball usa esto mismo para aprovechar al máximo el tema central de su serie,
el cual es, ni más ni menos, que la infancia. O siendo más específicos, el sentimiento que poseemos en la infancia. Ese sentido de maravilla que todos tenemos cuando somos pequeños y cómo el mundo que nos rodea en todo momento nos resulta increíble. No es nada raro que los protagonistas en un dibujo animado no crezcan. Es algo bastante común de verse y que ayuda a extender la serie todo lo que sea necesario. Pero yo no soy un personaje de dibujos animados. Yo ya crecí y lo más probable es que voy a seguir creciendo. Y todos vamos a seguir creciendo. Y no hay nada que podamos hacer para detenerlo. Crecer es una mamada. La sociedad te tira responsabilidades como loca, empiezas a sentir que nadie en el mundo te quiere, de repente la atención de las chicas te importa más que nada en el mundo y no sabes qué carajo vas a hacer con tu vida. Y mientras las preocupaciones se suman más y más y el reloj de la vida sigue avanzando más y más, ese sentimiento de asombro que alguna vez nos acompañó empieza a desaparecer. O bueno, en realidad no tiene por qué ser así. Es decir, sí, las responsabilidades van a llegar, los deberes van a llegar y los malos momentos van a venir. Pero no todo tiene por qué ser tan malo. Verán, dejé fuera un importante detalle sobre el final de Los Niños, y es justamente por esto. Así como les conté el resumen del capítulo, pareciera que es solo un escenario para renegar de un problema de la vida real y luego darle una solución de dibujo animado. Un final apropiado para un capítulo en alguna serie más superficial. Gumball mismo se da el lujo de hacer esto en otro capítulo más adelante. Pero en este caso específicamente, Gumball quiere ser cualquier cosa menos superficial. Y a tan solo unos pocos segundos de terminar el capítulo, hay un pequeño momento que lo cambia todo. Entre las tristezas y el lamento de darse cuenta de que su niñez se está acabando, Gumball y Darwin tienen un momento para despedirse de los recuerdos de la niñez. Y si bien al principio todo parece llanto y muy trágico, en un segundo le dan un giro de 180 grados a la escena, cantando brevemente sobre los beneficios que tiene crecer y todas las cosas que ahora van a poder hacer, antes de darse cuenta de que sus voces se han arreglado y que en realidad son el 1% de las personas que nunca crecen. ¿Qué fue eso? ¡Ah! Oye, ¿qué me pasa? Sueno aún más joven que antes. Eso es. Estamos en el 1% de la gente que nunca envejece. ¡Sí! ¡Seremos niños por siempre! ¡Lo logramos! ¡Tendremos estos cuerpos por el resto de nuestras vidas! Sí. Crecer es una mamada. Fuera de joda, la vida se pone mucho más complicada, tu mente se pone mucho más complicada y cada vez se va poniendo peor. Pero lo bueno es que con el tiempo no solo la vida cambia, tú también cambias. Te vuelves más fuerte. Siempre vas a poder levantarte, siendo mejor que ayer y peor que mañana. Levantarte y explorar el mundo infinito en el que vivimos. Conocer a una nueva chica, aprender a tocar un instrumento, hacer cosas que antes no pensabas que serían posibles. La vida sí o sí va a acomplejarse, pero eso no tiene por qué ser algo malo. Puede ser una oportunidad. Yo mismo ya estoy aprendiendo a hacer trámites, pude sacar finalmente mi licencia de conducir y gracias a hacer estos videos puedo darme el lujo de ayudar a mis padres con las cuentas de la casa y a pagar la matrícula de mi universidad. Y mientras más pasa el tiempo, más me emociona la idea de crecer, porque mientras más crezcamos, más cosas podremos ir haciendo. Con responsabilidad y sin excesos, obviamente. Pero lo más importante, y la lección principal de todo Gumball, haciendo todo lo posible por aprovechar nuestra vida y sin perder jamás el maravilloso sentido de asombro que alguna vez tuvimos cuando éramos pequeños. Hay
muchos otros capítulos de Gumball que pegan de esta misma forma. Capítulos que nos enseñan el valor de nuestra familia, el amor que debemos expresar a nuestros seres queridos, o sencillamente a dejar ir. Mensajes que, cuando somos pequeños, lo más probable es que no entendamos con la profundidad necesaria, pero que, con el paso del tiempo, se vuelven valiosas lecciones que nunca está de más recordar. Y creo que ningún otro capítulo representa mejor todo lo que es Gumball que los niños. Claro, es un mensaje sencillo. Aprovecha tu infancia y no pierdas la magia al crecer. Pero es un mensaje que en ninguna otra serie me pegó tan fuerte. Y es, en mi opinión, el capítulo perfecto de la serie animada que entendió mejor que ninguna otra todo lo que significa ser una obra animada y mucho más. De verdad, antes de terminar este video quiero darte dos pequeñas recomendaciones. Primero, que pauses el video ahora mismo y vayas a darle un abrazo a tus seres queridos. Si puedes, siéntate y charla con ellos. Te aseguro que no tiene ninguna pérdida. Y segundo, si algún día estás aburrido y decides revisitar una de las series que solías ver cuando eras pequeño, mi recomendación personal es que veas la serie de ese gatito azul y su hermano el pez anaranjado. Busca el canal de Gumball en YouTube, elige un capítulo aleatorio y date la oportunidad de disfrutarlo y valorarlo por la obra de arte irrepetible que es. Porque te aseguro, nunca habrá otro show que se le parezca. Gracias por ver.